Amados hermanos, Dios les bendiga gratamente. Vamos a grabar el episodio 34 con un tema de la contingencia mundial, y será el último tema que veremos de esto, porque el próximo episodio será el evento de la graduación, donde por misericordia grande de Dios he sido ungido pastor evangelista, y de ahí ya no veremos más episodios de la contingencia política, sino que iremos de a poco entregando mensajes que tengan que ver con la apostasía, lo que viene, porque todo esto, hermanos, tiene que ver con lo que en el propósito del Señor así Él ha establecido. El nombre del episodio de hoy es: la mano de Dios está sobre Estados Unidos, Europa e Israel, y será hasta la batalla de Armagedón. ¿Ya? Amados hermanos, hace como más o menos 3 años desde la primera etapa, en algún momento yo hice ver que Estados Unidos en lo político era la casa más grande de Satanás en la tierra. Así como el Vaticano en lo religioso es la casa más grande de Satanás en la tierra. E hice también en algún capítulo anterior, de 2 o 3 años atrás, hice ver que Israel, la mano de Dios estaba sobre Israel. Amados hermanos, 420 años antes de Cristo, Dios quitó toda misericordia y todo dominio sobre el pueblo de Israel por castigo, y será hasta la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, nunca, jamás guardó ni las leyes ni los estatutos que Dios le entregó allá en el Sinaí. Bendito Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel está desprovisto de la protección de Dios. ¿Por qué? Ahí tenemos que entender la profecía que está en Daniel, en el libro del profeta Daniel, de las 70 semanas, que son 490 años. Y como algo de esto hice ver en algún capítulo, pero el propósito de ahora es ya más definitivo. Israel nunca obedeció a Dios. Por lo tanto, aunque hubieron muchas profecías, todos los libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, todos profetizaron grandes cosas si el pueblo de Israel obedecía. Pero eso nunca ocurrió, porque el pueblo de Israel siempre fue rebelde. Y aún muchas veces, si usted lee ahí
Ezequiel capítulo 8, por ejemplo, 9. Las abominaciones en Jerusalén. Cuando Dios lleva al profeta Ezequiel y lo toma, dicen, de las trenzas o guedejas. Las guedejas son las trenzas de su cabello. Los varones de Dios no se cortaban, comúnmente no se cortaban el cabello, y como una forma de ordenar su pelo, se hacían trenzas a ambos lados. Y el profeta cuenta, por ejemplo, que estaba con los ancianos y el Espíritu de Dios lo tomó de las guedejas o trenzas de su cabello y lo llevó en visiones al templo de Jerusalén, donde en oculto, porque el templo, hermanos, es como la parte central es lo que el lugar donde se reunía allí el pueblo, pero a ambos lados tenía recintos o piezas, y ahí el pueblo de Israel y los sacerdotes en oculto rendían culto a muchas imágenes. Bendito Dios. Es un ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso y por muchas cosas más, ¿ya? Que están escritas, ¿ya? El año 420, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios cortó todo vínculo con el pueblo de Israel. Y ese vínculo está cortado hasta el día de la batalla del Armagedón. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque dentro de los 420 años, al nacer Cristo y al traer Cristo y entregar la doctrina del Evangelio que fue creada por Dios el Padre, se la entregó a Jesucristo y Cristo la trajo. Y eso lo enseña el propio Jesús. Y Dios cambió completamente el plan de salvación de acuerdo a lo que en el Antiguo Testamento Dios así había establecido. Dios ya no hizo rico a nadie, y eso también lo enseñé en un capítulo anteriores. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, Dios creó reyes famosos, enriqueció a muchas personas, pero Dios se dio cuenta de algo que hasta hoy es así. El hombre nunca va a amar a Dios y a las riquezas igualmente. Y eso lo enseñó Jesús. O amará a Dios o amará a las riquezas. Además, Cristo también enseña: no os afanéis por hacer tesoros en la tierra, donde la polilla mina y el orín corroe. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, también el apóstol Pablo enseña: conformaos con lo que os tenéis. ¿Ya? Dios bendice con lo justo y necesario, que no nos falte nada. Muchos hermanos por trabajo o profesión han logrado una buena situación. Sí, es cierto. Pero no es lo mismo una buena situación que ser millonario. Esa es la diferencia. ¿Ya? De hecho, yo conozco cristianos que son abogados, doctores, ingenieros, pero eso no significa que son millonarios. Se entiéndase la diferencia, ¿ya? Entonces, el propósito de Dios con el mensaje doctrinal de Cristo difiere mucho de lo que fue el plan de Dios en el Antiguo Testamento, en el sentido de la riqueza, ¿ya? De hecho, acuérdese usted cuando Jesús iba caminando y enseñando cosas así en el pueblo, y un joven
muy rico, lo detiene y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le nombra algunas de las estatutos, de las leyes, de los 10 mandamientos. Ama a tu padre, honra a tu padre como a ti mismo, y otras de las leyes de los 10 mandamientos, ama a tu Dios. Y el joven le dice, eso lo he guardado desde mi niñez. Y como Cristo sabía que era muy rico, y le dice como respuesta, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y el joven se quedó muy triste porque tenía mucha riqueza y no era su idea vender lo que tenía y repartir solo a los pobres. Y eso, hermanos, son argumentos para entender que desde Cristo para acá Dios no ha hecho millonario a nadie. Y eso téngalo con esa certeza. Dios provee lo justo y necesario, por algo está escrito, y el pan ni el agua nunca faltará. ¿Ya? Entonces, estamos, hermanos, en medio de la apostasía, estamos en los últimos tiempos, y además, en el propósito de Dios, debemos entender lo que está pasando en este momento en el mundo. Estados Unidos e Israel están en una guerra contra Irán. Pero sucede, hermanos, como lo dije al comienzo. La mano de Dios está sobre Estados Unidos, está sobre Europa y también está sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? El viernes pasado, ¿ya? El viernes fue 27, el jefe del Tesoro en Estados Unidos declaró quiebra total de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos, hermano, fue declarado en quiebra. Ahora, como es un país grande, igual hay muchas situaciones que suceden, ¿ya? Pero también hay hechos irrefutables. La deuda de Estados Unidos son 860.000 millones de dólares. Y hace años, en el gobierno de Joe Biden, ante el primer gobierno de Donald Trump, más o menos hace 10 años, hasta hoy cerca de 10 años, que Estados Unidos no ha podido achicar, digámoslo así, esa deuda externa. Porque como todo eso, hasta un mes atrás o 2 meses atrás, por más o menos 10 años, todo eso estaba clasificado en bonos. China y Japón eran los principales países que compraron bonos de la deuda de Estados Unidos. Pero lo devolvieron. Y Estados Unidos está en grandes problemas porque no podían seguir manteniendo esos bonos. Ahora, los intereses anuales de esa deuda bordea un 6 y un 7% anual.
Por lo tanto, Estados Unidos lo único que ha podido hacer los últimos 10 años aproximadamente es pagar los intereses de su deuda externa. Nada más. Y hoy día, por la guerra, Estados Unidos está en grandes problemas. Como lo está Europa y como lo está Israel, aun cuando Israel está siendo sostenido sobre todo por los judíos sionistas, que son los principales fabricantes de armas en Estados Unidos. Porque sucede, hermano, que esta guerra con Irán, Estados Unidos se metió, ¿por qué? Porque el primer ministro de Israel, Netanyahu, como judío sionista, bueno, exigió a Donald Trump participar en la guerra. Y Donald Trump no podía negarse, porque ya no manda, ni siquiera el Congreso está mandando, ¿ya? Sino que ahí mandan los judíos sionistas. El sionismo, hermano, es una clase política basada en un partido político, ¿ya? Comenzó allá por 1882 en un territorio en Rusia. Ahí se levantó el sionismo. Y tomaron dominio, hermano, poco a poco, ¿ya? De muchas riquezas. En Estados Unidos, hermano, Estados Unidos como Estado, como país, no fabrica ningún arma. Todas son fábricas privadas, ¿ya? Y casi todas, los dueños o accionistas son judíos sionistas. Desde una pistola, pasando por toda la gama de pistolas, armas, cañones, aviones, misiles, barcos y portaaviones, todo es fabricado por fabricantes privados. Por lo tanto, el precio, ellos lo ponen. Ganan muchos millones de dólares al año. Y por eso, hermano, exigen que Estados Unidos, los presidentes intervengan o se metan en distintas guerras porque ellos necesitan vender las armas que fabrican. Y por eso, hermano, Estados Unidos, en los últimos 40 años o 50 años, ha estado involucrado en todas las guerras. Y en todas ha perdido. Camboya, Laos, Vietnam, Corea, y ha sacado y puesto gobiernos por política acá en América. No se olvide usted que en la década del fin de los 70 y la década del 80, los 10 países de América del Sur tenían gobiernos militares puestos por Estados Unidos, y entre ellos Chile, ¿ya? Y otros países en Centroamérica, porque le interesaba. Sucede, hermanos, que el capitalismo se opone al socialismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo tomó dominio del mundo desde el año, a mediados de los 70 o al año 80 para adelante, 40, 45 años por lo menos, el capitalismo tomó dominio del mundo. ¿Usted ha oído hablar del Fondo Monetario Internacional? Que se mueve a través de las Naciones Unidas también. Ese Fondo Monetario Internacional es una especie de banco y los dueños son todos judíos sionistas y millonarios de ese fondo. Y le prestan millones o miles de
millones de dólares a las naciones y ganan, y las condiciones las ponen ellos. ¿Ya? Si no, pregúntele lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile también y en muchos países. ¿Ya? Además del Fondo Monetario Internacional, hay otras instituciones que se mueven en el mismo ámbito. Y los dueños son grandes capitalistas. Allá en Ucrania, por ejemplo, una de las grandes empresas que ha promovido la guerra en Ucrania, en lo último, bueno, empezó el 2014, BlackRock, que significa roca negra. Sucede, hermanos, que los dueños son los grandes capitalistas de Norteamérica, de Europa, ¿ya? Y la mayoría de ellos son judíos sionistas. Pero no porque Dios quiera hacer millonario al pueblo judío, eso tenemos que entenderlo. Y hay un capítulo que yo explico eso, porque Satanás, y esto entiéndanlo, hermano, Satanás es el que está provocando todas las guerras en el mundo. Cristo dijo que Satanás venía a robar, a matar y a destruir. Y en Apocalipsis 12 o 13 dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Por eso fue escrito a fines del primer siglo, el año 96, en la revelación del Apocalipsis. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Han pasado, hermanos, prácticamente 1930 años que fue revelado el Apocalipsis. 1930 años. Y sin embargo, tenemos que entender, nunca como ahora, año 2026 de la era cristiana, nunca como ahora Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque él va a ser atado unos días. Dios no da fecha ni lapso de tiempo. Unos días, pueden ser 3 días, 1 semana, 2 semanas, no lo sé. Cuando descienda el ángel del Señor con una gran cadena en la mano y prenda a Satanás y descienda y lo ate en el abismo. ¿Por qué? Y va a colocar su sello sobre él, ¿para qué? Para que no haga absolutamente nada. Y ahí es cuando aflora el anticristo y el dragón le entrega todo el poder al anticristo. Y eso va a haber mucha turbulencia. ¿Ya? Ahí se cumplirá que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces van a haber unos días, hermanos, de mucha turbulencia. ¿Por qué? Por la caída de Satanás. ¿Ya? Entonces, en esos días que van a ser previos al arrebatamiento, porque aunque los instrumentos de Satanás que cambian lo que aquí está establecido, porque tenemos que entender, hermanos, esto es fuerte, pero mi compromiso es con Dios, gloria a Dios, santo y bendito su nombre. Todo hombre que cambia lo que aquí está escrito, profetizado y establecido, instrumento de Satanás es. Y no importa con cuántos títulos venga,
Puede ser teólogo, escatólogo, obispo, pastor. Si cambia lo que aquí está establecido, instrumento de Satanás es. Y eso se lo doy por sellado, certificado. Porque este libro, hermanos, es el propósito de Dios. Y Dios nunca va a levantar varones que cambien lo que aquí está escrito. Eso tienen que entenderlo, hermano, y creerlo. Porque a lo mejor usted mismo, hermano, en su iglesia, a lo mejor el que es su pastor le ha enseñado que la gran tribulación es después del arrebatamiento, que no será arrebatamiento, sino será rapto, que después del arrebatamiento habrá una oportunidad. Mentira. Mentira, mentira, mentira. En el momento que viene Cristo en el arrebatamiento, van a ocurrir dos cosas muy grandes. Vamos a ver a Cristo, porque escrito está que todo ojo le verá. Visible a todo ojo, si es medianoche en este lado del continente, la noche va a desaparecer, porque escrito está. En la grandeza que viene Cristo, la oscuridad desaparecerá. Y aunque estemos, si hay una persona durmiendo en el primer piso de un edificio de 100 pisos sobre él, toda esa materia hacia arriba nos va a evitar ver a Cristo. Porque va a ser visible, todo ojo le verá. Pero también ocurre que en ese momento, luego de que el ángel del Señor, el toque de la trompeta, que será es un sonido tan agudo, fuerte, agudo, que nos despertará a todos los que por casualidad en ese momento estén durmiendo, según en qué lugar de la tierra se encuentren, porque podemos estar al mediodía o a la medianoche. Y ese son se enterrará o llegará hasta las profundidades donde está el infierno, el abismo y el lugar de reposo. Y de ahí Cristo va a levantar las almas que duermen. Porque la mentira más grande que salió del Vaticano, y que desgraciadamente muchos obispos y pastores han tomado como una verdad de Dios, que el que muere va al cielo. Mentira, mentira de Satanás. Bendito Dios. Entonces, de ahí se van a levantar en resurrección. Y como dice el apóstol Pablo, luego los que estemos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire a cierta altura, porque Cristo nos va a poner los pies sobre la tierra. Y como lo he dicho más de una vez en otros pasajes, Cristo no viene ni a juzgar ni a perdonar. Él viene nada más que a eso. Y como los instrumentos de Satanás cambiaron muchas veces la palabra para poder que su teoría diabólica tenga cabida, cambiaron la palabra que está escrita, así traerá Dios. En la Biblia 1909, escrita en español, dice, así traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y cambiaron ese versículo, lo cambiaron por así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, hermanos, bendito Dios, eso será en el momento del arrebatamiento. Y lo otro es que el Espíritu Santo ahí va a ser levantado. No habrá más Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Ya? Son los dos grandes acontecimientos. ¿Por qué? Porque las puertas de la salvación ya se han cerrado. Ahí.
no habrá más salvación. Los que se queden ya estarán condenados. Cristo se lleva a todos los niños menores de 12 o 13 años. Bendito Dios. Y los que se queden, como Cristo lo dice en San Juan, el mundo ya ha sido condenado, bendito Dios, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermanos, esa es lo esencial de la doctrina del Evangelio, la que el pueblo de Israel nunca quiso reconocerlo. El año febrero del 2024, Joe Biden, que era en ese momento presidente en Estados Unidos y judío sionista, un día viernes presentó un proyecto al Congreso y determinó, y el proyecto era declarar al Nuevo Testamento como antisemita, antijudío, porque no reconocen ni a Cristo ni al Mesías, y además que tampoco reconocen que ellos dieron muerte a Jesucristo. Y por eso lo declararon antisemita. Semitas se llaman los judíos que creen ser descendientes de Sem. Entonces, hermanos, toda la doctrina del Evangelio es para todo el mundo. El pueblo de Israel no está exento de esa doctrina, sino que es para todo el mundo, incluido el pueblo de Israel. Pero si el pueblo de Israel, hermanos, desechó todo el decálogo de leyes que le entregó Dios a través de Moisés, y eso se dio aproximadamente por 800 años, en que Dios trató de salvar al pueblo de Israel. Moisés existió 1200 años antes de Cristo. Ahí le entregó Dios todo el decálogo de leyes, los 10 mandamientos. Y después del año 800 antes de Cristo para acá, surgieron los grandes profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores. Y aun así hubieron otros profetas de Dios cuyas profecías no fueron incluidas en la Biblia. Y queda claro, hermano, el mensaje doctrinal de Cristo es: no matarás, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tiene usted a los judíos sionistas. ¿Cuántos miles mataron, sacrificaron en la ciudad de Gaza? Porque esa es la política del sionismo. Son muy parecidos a los neonazis. Así como en Israel no le importó matar miles de niños, jóvenes, señoritas, sobre todo bombardeaban escuelas de niñas, porque eliminando a las niñas, eliminan personas que cuando adultos pueden tener hijos. Es una forma terrible, nefasta, de eliminar la proliferación de seres humanos. ¿Ya? Porque el hombre puede engendrar, pero el hombre en sí, para engendrar, necesita una mujer. ¿Ya? No es el hombre el que se embaraza, es la mujer. Y si se elimina una mujer, está eliminando la procreación. Entonces, hermanos, el castigo de Dios para el pueblo de Israel terminará en la batalla de Armagedón. Ahí se va a cumplir Ezequiel 37,
que es la resurrección del pueblo de Israel. Y el capítulo 37, el capítulo 38 y 39, ahí está la batalla de Armagedón. Y del 40 al 48 está la repartición de la tierra, está la reconstrucción de Jerusalén, está la construcción del templo y la repartición de la tierra. ¿Y por qué la resurrección? Porque Dios en su justicia, aunque existe, bueno, se supone que muchos israelitas no van a resucitar, principalmente los que han estado involucrados en grandes muertes. Pero la mano de Dios, hermano, siempre estuvo desde 420 años antes de Cristo hasta hoy, y lo estará por lo menos cercano al año 2050. ¿Por qué? Porque cercano al año 2050 será la batalla de Armagedón. No habrá una tercera guerra mundial. Dios no lo permitirá, lo he dicho en otros pasajes, y esto considérenlo, hermano, porque este gusano enseña revelación de Dios, no lo que escriben otros, no lo que un teólogo, no, yo no sigo a ningún teólogo. Esta es mi fuente, y a Dios le debo el conocimiento, la sabiduría que Él me ha dado. No habrá una tercera guerra mundial, hermanos, porque Dios no lo permitirá. ¿Por qué? Porque si hubiera una tercera guerra mundial, más de 6.000 ojivas nucleares, bastaría con menos de la mitad para destruir el mundo. Y la mortandad sería tan grande que Dios no lo va a permitir. Eso es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escrito está, yo soy el autor de la vida, gloria a Dios. A quien quiero se la doy y a quien quiero se la quito. Entonces Dios no va a permitir una tercera guerra mundial porque morirían muchos, miles de millones de seres humanos y el pueblo de Dios sufriría esa hecatombe. ¿Ya? La próxima tercera guerra mundial va a ser la batalla de Armagedón. Por eso, hermanos, es que por castigo, por la corrupción, Dios tiene castigado y ha castigado enormemente a los millonarios de Estados Unidos, entre ellos muchos judíos sionistas. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no han sido millonarios creados por Dios. Satanás es el que ha hecho millonario a muchos, a miles, millones de personas, de millonarios. Satanás los ha hecho millonarios, contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Ahí está la clave, hermano. Cristo enseña, no os afanéis por hacer tesoro en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que ha hecho millonario? Satanás. ¿Para qué? Para provocar la guerra. Si Donald Trump, hermano, es un instrumento de Satanás, Netanyahu es un instrumento de Satanás. Por eso están guerreando, estaban en conversaciones un mes atrás con Irán. Y sin embargo, de un día a otro, por orden de Netanyahu, Estados Unidos tuvo que empezar bombardeando Irán. Porque los judíos sionistas son los que manejan todas las cosas. Manejan todo, hermano. Entonces esos hombres no van a ver salvación. Son criminales. Esa es la verdad.
¿Y qué pasa ahora? Mucha corrupción. En Estados Unidos, hermanos, hace un año atrás descubrieron que en las instituciones que tienen que ver con las jubilaciones de las personas, miles de norteamericanos que tenían 150, 160 años de edad y recibían todos los meses su jubilación, murieron 50, 60, 80 años atrás, pero los corruptos siguieron cobrando su sueldo y eso fue descubierto, pero fue tirado un manto encima, porque ahí había muchos del gobierno de Trump y del gobierno de Joe Biden, que son los demócratas contra los republicanos. Entonces, investigar eso, iban a caer muchos. Y no les convenía. Y muchas cosas más, hermano. No se olvide usted, la Casa de Gobierno de Estados Unidos es un pentágono. El pentágono se forma con una estrella de 5 puntas, uniendo con una línea las puntas de la estrella. Y eso forma un pentágono, símbolo satánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese símbolo es para llamar demonios. Una estrella de 5 puntas, uniendo las puntas con una línea, forma un pentágono. No se olvide que el dólar tiene el símbolo satánico de los masones. La pirámide con un ojo en medio. Símbolo satánico, porque la pirámide es símbolo de Satanás. Crearon eso, los grandes que crearon Estados Unidos, los masones, ¿ya? Y que ese símbolo es de ellos porque en oculto ellos se juntan en algún lugar que ellos tienen todos los viernes y le rinden culto a Satanás. Bendito Dios. Y así, hermanos, son muchas cosas, pero basta con esto. Ahora, Europa. Todos los países europeos están quebrados, así como Estados Unidos está quebrado económicamente. Europa también está quebrado. Todos los países. ¿Ya? ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Ya? Alemania, las fábricas de autos, Volkswagen, BMW y otras más, ya se fueron de Alemania. Están en grandes problemas, están pasando mucho frío porque ya están terminando el invierno y entrando, recién saliendo el invierno, entrando primavera. Por el problema de que, como le compraban gas a Rusia, barato, pero por política dejaron de comprarle gas a Rusia, ¿ya? Por las sanciones contra Rusia, y resulta que tuvieron que comprarle gas a Estados Unidos, pero con un 40 o 60% más caro, porque el negocio es negocio, ¿ya? En Europa, hermanos, todos los países, como lo dije, están quebrados económicamente. Porque imagínense, si Estados Unidos estuviera bien, como estuvieron décadas atrás, si en Europa, todos los países europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Austria y varios países más, estuvieran como estaban 20, 25 años atrás, económicamente solventes y bien, Alemania era el motor de Europa y hoy día está destruido. Si ellos económicamente estuvieran bien, la Tercera Guerra Mundial habría empezado 2 o 3 años atrás por el asunto de Ucrania, ¿ya? Pero no,
es así y no será, porque la mano de Dios está sobre ellos. Por la corrupción, hermanos, los países se han ido así, para abajo. Porque escrito está, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Y la corrupción viene de Satanás, porque Satanás sabe que hay un juicio fuerte, grande, para todos los corruptos. Sea aquí en Chile y en todo el mundo, hermano. Aquí en Chile pasa lo mismo, en todo el mundo. La corrupción es tremenda. ¿Ya? No crea usted, hermano, que aquí en San Antonio ha escapado de eso. No, no. Una grande corrupción. ¿Ya? Y en todo el mundo. ¿Y quién es el que está llevando a condenación a las autoridades? Satanás, el diablo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás conoce este libro, pues hermano. No se olvide usted que Satanás le citó versículos bíblicos a Jesucristo cuando estaba terminando el ayuno de 40 días, previo a comenzar su ministerio. ¿Ya? Entonces, hermanos, estas cosas tenemos que analizarlas y entenderlas. Este libro Satanás sabe lo que está escrito. El anticristo, hermano, ¿por qué se llama anticristo? Porque el demonio más poderoso que tiene Satanás y por lo tanto lo puso para que se levante contra todo lo que es de Cristo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, Dios ha castigado, algo así entre paréntesis, a los políticos de todo el mundo, porque la política es lo más sucio que existe en la tierra. A la política han llegado muchas personas honestas, honradas, que quieren trabajar por el bien de la comuna, de la provincia, de la región o del país. Pero cuando se metieron en la política le dijeron, oye, si quieres sobrevivir, tienes que entrar al sistema. A Lincoln, ¿se acuerda? Un diputado del sur, le pasó, pues, hermano. ¿Ya? Él quería defender, era un gallo de clase media y quería defender su descendencia, porque él es descendiente de los pueblos del sur. Pero él contó que le leyeron la cartilla. Tenés que someterte al sistema porque si no, no sirves. Y cayó en la trampa de la corrupción, pues, hermano. ¿Ya? Y después ya fue en todo un periodo, fue diputado, y lo que él pensaba no pudo hacerlo, porque no lo dejaron. O era corrupto, o se le iban todos los políticos encima. Entonces, por salvar su reputación, bueno, cayó en la trampa, y si eso existe, hermano. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, Europa e Israel están condenados de parte de Dios al exterminio. No hay ninguna profecía, ni en los 4 profetas grandes ni en los profetas menores, que sirva para salvar de salvación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está condenado. Dios va a tener misericordia en la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque ahí va a tener misericordia de miles de israelitas, porque Israel tiene que retomar. Por eso Él va a resucitar a millones de los que han muerto y tiene que retomar, no para llevarlo al cielo, no. Ellos van a resucitar, eso está escrito en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Esa es la resurrección del pueblo de Israel. Pero no para llevarlo al cielo, sino para que durante 1000 años guarden las leyes que Dios les dejó a través de Moisés. Y ahí
viene la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo y la repartición de la tierra. Son 14, yo le llamo parcelas. Son 12 tribus, 12 territorios. Y en Ezequiel del 40 al 48, ahí está la repartición de la tierra, está la reconstrucción del templo y la repartición de la tierra, desde dónde hasta dónde. 12 parcelas. La número 13, por darle un lugar ahí, es para los sacerdotes y levitas. Y la número 14 iba a estar la gloria de Dios, como lo estuvo en los tiempos de Moisés. Incluso en Ezequiel o en Jeremías hay un capítulo que dice que Dios enviará varones a recorrer la tierra anunciando que ya en Jerusalén está la gloria de Dios. Y el que quiera salvación tendrá que ir allá aunque sea una vez al año. No habrá más evangelio. El evangelio, hermano, termina en el arrebatamiento. Se van a quedar muchos obispos, muchos pastores, se van a quedar, hermano, coristas, diáconos, oficiales, predicadores, que la apostasía, hermano, los ha consumido, porque ningún apóstata entrará al reino de los cielos. No es mi juicio, no lo estoy condenando yo estoy diciendo lo que aquí está escrito. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y además, cuando era niño, el año 61, 62, 63, por ahí, en la provincia de Curicó, en Romeral, al norte de Curicó, un poco al norte, en Sarmiento, escuché profecías. Dios tomaba en danza a un hermano, una hermana, lindo instrumento. Y más de una vez escuché esa profecía. Se perderán pastores, vendrá el tiempo que se perderán pastores con congregación y todo. Y eso va a ser, hermano, porque todo pastor que se desvió, que cambió la doctrina, no verá salvación. Y eso es fuerte, hermano. Si yo no estoy aquí para condenar, pero sí tengo que declarar la verdad de Dios. Por esto, en defensa de la verdad, Dios Padre Celestial, Jesucristo, el hombre y la ciencia, ahí está el fundamento de lo que estoy diciendo. Porque Dios me preparó desde niño para estos tiempos, y hace 9 días atrás, en el propósito de Dios, fui ungido pastor. ¿Ya? Y en el próximo capítulo va a aparecer el momento y voy a explicar la misión que tengo que cumplir. Bendito Dios, porque voy a tener que recorrer el país, gran parte del país. ¿Ya? De hecho, ahora para la Semana Santa son las conferencias en Peñaflor con mi obispo. Pero al sábado siguiente, el sábado 11, tenemos que ir a Chillán. Allá va a ser ungido un pastor, un varón joven, un varón que Dios apartó. Porque hoy día, hermano, Satanás ha aprovechado la vanidad de muchos para hacernos caer. Hoy día los jóvenes lo único que quieren es ser sabios. Y un joven como de, bueno, digo joven, pero tiene como 35 años, va a ser ungido pastor, y de ahí vamos a ir a Cabrero. Porque ya hay un varón de Dios, Ramón Ulloa se llama en Cabrero, un gran siervo de Dios. Y el día domingo 12 vamos a estar ahí con él. Mi obispo tiene que ahí que lo va a conocer, porque ese varón que hace como 3 años lo conocí en el camino Los Ángeles, Puente Perales, 20 kilómetros al poniente. Por allá vive mi hijo mayor. Y gracias a que yo viajaba a ver a mi hijo, pude conocer ese siervo, porque lo de Dios todo está establecido. Y ese siervo conoce muchos pastores en toda esa zona, hacia el sur. Y él va a ser el que va en la vía por la cual yo voy a poder llegar a varios pastores. Bendito Dios. Así tiene Dios las cosas preparadas. Porque vienen, hermanos,
una etapa de algunos años en que tengo que anunciar la verdad de Dios, pero no a cualquiera, porque hay un remanente. Dios apartó, mire, mi obispo se llama Luis Casas Corderos, un hombre tremendamente humilde y sencillo, y al lado de él hay otro obispo. Mi obispo tiene 72, el otro obispo tiene 82. Humildes y sencillos como ningún otro obispo he conocido. Siervos lindos de Dios, ¿ya? Porque Dios apartó un remanente y ahora lo está uniendo, ¿ya? Y ese remanente es el que llegará al cielo. Porque los apóstatas, ninguno apóstata será levantado por Cristo. Los que siguen a los teólogos dejaron de ser cristianos, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que empezó a seguir a un teólogo, ¿cuántos pastores se han convertido en teólogos y obispos? Pero usados por Satanás, porque enseñan a imitar los dones del Espíritu Santo, como lo vio un obispo en Valparaíso, y muchos más. Han cambiado. Aquí el apóstol Pablo dice: no le permito a la mujer enseñar, porque la mujer no fue creada como cabeza, sino por causa del hombre. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, y el hombre cabeza de la mujer. ¿Y cuántos pastores tienen a la mujer predicando en el púlpito el día domingo? Y el apóstol Pablo enseña que la mujer no debe enseñar al hombre. Está escrito aquí, hermanos. ¿Ya? Si no es cosa mía ni cosa de... No. El que cambia lo que está escrito, no va a haber salvación. Porque no es cosa de acomodar la doctrina del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí está la verdad. ¿Ya? Todos los que han cambiado la doctrina del Evangelio. Hay muchas iglesias que el día domingo ya no salen a predicar. Porque, como alguien la otra vez me lo dijo, es que ya está todo predicado. No, hermano. El mandamiento es de Cristo, universal y eterno. Ir por el mundo y predicar mi evangelio, por testimonio a todos los gentiles. Porque cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá la salvación. Y además Cristo dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso está escrito en San Mateo. ¿Ya? El gran mandamiento está escrito al final de San Mateo. No voy a leerlo, ¿por qué? ¿Para qué? Bendito Dios. Así es, hermano. Los juicios de Dios van a ser muy severos. Si no es cosa, hermano, de cambiar la doctrina. Por eso Cristo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice os he enseñado, porque cada enseñanza de Cristo es una orden para nosotros. Y el que no obedece una orden no sirve, pues, hermano. ¿Ya? Y el hombre, por la vanidad, pintado por Satanás, ha cambiado la doctrina. Entonces, si ser cristiano, hermano, significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Los pastores que hicieron curso para ser teólogos, y luego muchos de ellos así llegaron al pastorado, están enseñando mentiras, turbados por Satanás. En San Mateo 24 Jesús enseña que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas. En otra parte dice falsos maestros. Y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y
Y como Satanás se las sabe todas, por eso en Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Ahí está el que se las sabe todas. Es muy fácil para él atrapar al hombre. ¿Ya? Y ha atrapado a muchos. Pero el que cambia lo que aquí está establecido, Dios lo suelta. Pero el remanente que él guardó, lo ha sujetado. Todos los que he conocido, hermano, embuidos en la senda antigua. Nada de teología, nada de modernismo. El evangelio fidedigno de Cristo ha sido la clave para entender. Por lo tanto, hermanos, esto es lo que viene. No habrá tercera guerra mundial. No la va a haber porque la mano de Dios está sobre los países corruptos y esos países están quebrados. Estados Unidos quebrado económicamente. El viernes pasado, el viernes 27, fue declarado quebrado. Igual sigue adelante. Pero ¿cómo va a pagar? ¿Va a recuperar la deuda externa? Sí. Por eso los países han estado renunciando a comprar bonos de la deuda de Estados Unidos. Porque se dieron cuenta y los economistas no son tontos. Saben. Y eso va a significar, como lo dije 2 años o 3 años atrás, hay un capítulo. Estados Unidos, la caída de Estados Unidos será hecatombe. Y ahí va a ser el comienzo de la gran tribulación. ¿Por qué la caída del dólar? Y ahí yo quiero ver dónde se van a esconder los instrumentos de Satanás con título de pastor, de teólogo, de obispo, que han enseñado que la gran tribulación será después del arrebatamiento. ¿Dónde se van a esconder instrumentos de Satanás? Porque la mano de Dios va a caer sobre ustedes. Por eso está escrito que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Por eso no dice, excepto si se congregan, ni siquiera dice, menos si es obispo, si es pastor. Cambió lo que aquí está establecido, la mano de Dios ya está sobre él. No va a haber salvación. Porque el día que buscó a los teólogos, el día que empezó a cambiar lo que aquí está escrito, ese mismo día dejó de ser cristiano. Porque cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y el que sigue a un que enseñan los apóstoles importantes como el apóstol Pablo, principalmente el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, es lo mismo que enseñó Cristo. Ellos lo explican en forma más abierta, más detallada, pero es lo mismo que enseñó Cristo. Bien, amados hermanos, este ha sido el episodio 34 y doy gracias a Dios por las bendiciones y por todo lo que viene hacia adelante en mi vida. El propósito de grande de Dios. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.